Muchísimas gracias, Ana María, y muy buenos días a todos los miembros del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Eh, yo quisiera también dar un saludo especial a Ana María Zambrano y a Viviana Valdivieso, en especial porque nos abrió este espacio y, digamos, sí, está trabajando con el gobierno colombiano. Es para nosotros muy importante siempre estar articulado con ustedes. Pues, el trabajo ha sido bastante importante. Sí me gustaría resaltar esa labor que ha tenido ella, el equipo técnico, de siempre estar apoyando y siempre estar dejando proyectos estratégicos adelante. Es un aliado para el gobierno nacional y en especial para el Ministerio de Ambiente y esperamos continuar este trabajo. Para el día de hoy eh, hemos planeado un, un conversatorio. ¿Me están oyendo bien? Sí, Santiago. Ok, es que tengo una voz atrás. Bueno, listo. Entonces, para el día de hoy hemos planeado un conversatorio muy importante y pues acá nos acompaña Angélica Ospina y pues hemos planeado un tema que es, digamos, muy actual y muy importante pues por las declaraciones recientes del presidente Iván Duque. Y es un poco lo que significa para el país el desarrollo de proyectos de edificaciones neto cero carbono. ¿Qué implica esto desde los distintos actores y cómo se define el país en emprender el desarrollo de una hoja de ruta para edificaciones neto cero carbono a 2050? Esto surge porque, como les comenté, el presidente Iván Duque el año pasado, a finales del año pasado, estableció un compromiso ante la Convención Marco de Naciones Unidas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 51% en el año 2030, tomando como año base el 2030 en esa línea tendencial. Y esto pues implica una cantidad de esfuerzos en todos los sectores de la economía del país. Y va a tocar, digamos que cambiar muchas formas, como veníamos desarrollándonos como país. Va a tocar también echarle un poco de la mano a temas de innovación. Y digamos, este tema de las edificaciones neto cero carbono es muy importante porque ahora lo que nos implica es empezar a planear cómo descarbonizamos la economía. Entonces, entrando un poquito en materia, a mí sí me gustaría preguntar, Angélica, que nos explique qué sería una edificación neto cero carbono en Colombia y por qué esta definición puede diferir en algunos países. Bueno, Santiago, pues digamos que frente a estas definiciones de neto cero carbono, pues esto es un término que se ha venido hablando ya bastante en estos últimos años y en este último año mucho más. Y hay a nivel internacional como distintas aproximaciones a qué es un edificio neto cero carbono. En algunos lugares lo que se ha hecho es principalmente trabajar como sobre temas de energía operacional. Entonces, mirar los edificios a nivel de la operación, que realmente pues no generen emisiones o que realmente las emisiones que se generen pues se puedan compensar de alguna manera. Hay otros países y otras organizaciones también que han empezado a hablar un poco más desde una perspectiva de incluir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el carbono embebido en los materiales. Entonces también ya le han sumado estos otros criterios que también pues son muy importantes. Aquí en Colombia, realmente desde el año pasado, pues hemos venido trabajando pues contigo desde el Ministerio de Ambiente, también con el Ministerio de Vivienda, con Camacol Nacional, como poder generar una definición que nos sirva como esta definición base de país
donde podamos recoger como lo que son las prioridades desde el gobierno nacional, porque yo creo que hay unas prioridades importantes, y también donde se recojan como los conocimientos y experiencia pues del sector privado. Entonces, en términos de esto, lo que hemos definido es algo que es una edificación altamente eficiente y resiliente al cambio climático, que en su ciclo de vida y en la interacción con el entorno genera un balance de emisiones pues de carbono igual a cero. Yo creo que esta definición tiene como varios puntos que son importantes. O sea, uno, es que yo creo que definitivamente sí pensamos que es importante trabajar en la eficiencia y realmente pues que podamos tener como edificios donde se potencialicen y se optimicen pues los buenos diseños y también pues los sistemas en las edificaciones. Otro tema que es importante es que realmente no pensamos que puede existir una edificación neto cero que no sea resiliente al cambio climático. O sea, yo creo que el cambio climático también es una realidad y tenemos que poder buscar los procesos de adaptación a esas realidades que tenemos. Y nos parece muy importante el concepto también de ciclo de vida. O sea, yo creo que esa ha sido una de las discusiones grandes que se han tenido con este grupo de organizaciones, de la importancia del ciclo de vida, de la importancia que tiene la interacción con el entorno, que tiene todo lo que tiene que ver con la provisión de materiales, con la fase de construcción como tal, todo lo que es el uso, operación, mantenimiento, y también con los procesos de construcción y cómo realmente, pues desde esa construcción vamos a llevar a lograr cerrar ciclos, pues también en procesos de aprovechamiento. Entonces, esa es pues digamos como la definición que estamos trabajando en el país, que es una definición ambiciosa, pero pues que también tiene un liderazgo importante a nivel mundial. Entonces, y con base en eso, a mí me gustaría, Santiago, pues preguntarte un poco por qué y cómo, digamos, el gobierno colombiano toma la decisión de emprender un proyecto como este de desarrollo de una hoja de ruta para edificaciones neto cero carbono. O sea, ¿por qué el gobierno hace esto? Bueno, pues como te había dicho, el gobierno ya presentó en lo que nosotros denominamos la NDC o la contribución nacionalmente determinada, el compromiso de reducir emisiones al año 2030 en el 51%. Esto es una barbaridad, digámoslo así, para lo que habíamos hecho en el 2015, el 25, casi el 25%. Entonces, el 20%. Entonces, digamos que lo que también se ha planteado en la Convención Marco de Naciones Unidas es que los países también deban contar un poco sobre las estrategias de largo plazo para llevar a la carbono neutralidad. ¿Por qué? Porque el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es este asesor técnico, digamos, que está en la convención, está diciendo un poquito qué es lo que va a pasar en temas de cambio climático. Lo que ha dicho es, si no reversamos, si no empezamos a de verdad a tomar un rumbo hacia la carbono neutralidad, pues las consecuencias van a ser irreversibles, sobre todo en los ecosistemas y en todo el equilibrio del planeta. Así que las estrategias de largo plazo también son otra medida que tienen que hacer los gobiernos, y Colombia empezó este tema de plantear su estrategia de largo plazo a 2050. Ya estamos pensando como en términos de mucho más largo plazo. Y ahí es muy importante que los sectores también empiecen a entender cuáles van a ser esas hojas de ruta para llevar a la descarbonización. Entonces, este proyecto que se está liderando junto con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible entra perfectamente en un momento muy importante para el país, con mucha antelación, que es también importante porque nos permite planearnos y prepararnos para todos los cambios que tenemos que hacer. Así que pues es básicamente es esto, y en esa estrategia de largo plazo E2050, pues como les comenté, hay un tema muy importante, y una de las apuestas que quedó seleccionada es la apuesta de ciudades. Entonces llevar a las ciudades a la carbono neutralidad, y otro que es de consumo, que también tiene que ver mucho pues el consumo de materiales y todo de todos los productos, que tiene que ver mucho con esas dos, con las edificaciones. Así que plantear una hoja de ruta para tener edificaciones neto cero va a ser muy importante. Yo, digamos que me gustaría también
de una vez para que los miembros que nos están acá con nosotros pues entiendan un poco más el proyecto, me gustaría, Angélica, que nos contaras un poco en qué consiste este proyecto de edificaciones neto cero carbono para todos. Cuéntanos un poco más del proyecto. Claro que sí, Santiago. Eh, pues realmente en el 2019, en el marco de acción climática, en el Summit de Acción Climática de Naciones Unidas, se lanzó un programa internacional que es el de edificaciones neto cero carbono para todos, que en inglés es Net Zero Carbon Buildings for All. Y las metas de este programa, pues es lograr edificaciones neto cero carbono nuevas a 2030 y existentes a 2050. Entonces, como parte de esa gran meta, pues digamos, de Naciones Unidas, lo que se definió fue hacer pues dar una asistencia técnica y financiera a 2 países para ayudar a que se avance en esas perspectivas a nivel nacional. Entonces, para eso se seleccionó al WRI, que es el World Resources Institute, que ahorita Viviana les contaba que fue también nuestro socio en el programa BEA, para que fuera ese socio global implementador del proyecto. Y digamos que en todo esto y también por esas acciones previas, por los compromisos que el país ha ido adquiriendo, en 2020 pues Colombia fue seleccionado como uno de esos 2 países junto con Turquía, y nosotros, pues el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, fue seleccionado como ese socio local implementador del proyecto. Entonces, para eso, pues una vez se definió, realmente lo que se hizo fue generar un comité asesor que hoy en día pues cuenta con el liderazgo de ustedes desde el Ministerio de Ambiente, también del Ministerio de Vivienda, también participa Camacol Nacional, el DNP, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Transporte, para poder plantear, porque pues como te decía ahora, lo que estamos trabajando en el país es una aproximación de ciclo de vida de edificación. Entonces, pues realmente todos estos sectores entran a ser parte fundamental de que logremos tener esas edificaciones neto cero. Este proyecto tiene 3 componentes principales. O sea, el primero es un componente nacional que yo creo que es fundamental, donde lo que se quiere hacer es consolidar el compromiso nacional, que yo creo que eso es lo que está muy avanzado, porque realmente el gobierno ya tiene un compromiso frente a estos temas. Lo otro que se va a hacer ahí es desarrollar esa hoja de ruta para lograr edificaciones neto cero a 2050, donde pues todavía se está evaluando mucho si vamos a poder estar completamente alineados con edificaciones neto cero nuevas a 2030, porque realmente ahí vemos desde la realidad del país que seguramente tenemos que tener unas metas mucho más escalonadas hacia eso, y que la meta final realmente es el 2050, que esté completamente articulada con la NDC, con la estrategia de largo plazo, con la estrategia 2050 del país, y que además lo que queremos también desde el componente nacional es lograr una articulación. O sea, tú más que nadie sabes que en el país hay muchas iniciativas, muchas en temas de políticas, también de regulación, de normativa, que son muy importantes y donde ya hay como pasos grandes, pero también todavía hay una desarticulación grande desde los distintos sectores, desde lo que ocurre. Entonces también lo que estamos buscando acá es tener un proyecto articulador que nos ayude a entender cómo todas estas acciones buenas pues realmente entran a volverse como el arranque de este camino, digamos, a 2050. El segundo componente es un componente local. En términos del componente local, lo que se busca es ya tener como planes de acción muy específicos, y para eso se seleccionaron 2 ciudades. Vamos a trabajar con Cali y con Bogotá, y aquí realmente pues vamos a trabajar esos planes de acciones muy específicos, también todo lo que tiene que ver con un mecanismo de monitoreo, porque realmente el monitoreo pues es fundamental en todos estos procesos, y también con el desarrollo de modelos financieros, porque realmente lo que tenemos que hacer es mirar cómo vamos a contribuir con estas metas que son pues fundamentales a nivel global, que pues desde el sector de la construcción estamos completamente comprometidos con esto, pero pues realmente tiene que ser financieramente viable. Entonces el tema de modelos de negocio también entra acá a ser pues fundamental. Y hay un tercer componente que es ya buscar la escalabilidad a futuro. Ojalá que a futuro podamos generar como estas profundizaciones o estos planes de acción específicos, como lo vamos a trabajar para Cali
y para Bogotá en otras ciudades del país y bueno, que un programa pues también llegue a otros países del mundo. Entonces, en términos pues muy generales, eso es lo que va a ser el proyecto y eso es lo que vamos a estar trabajando pues en los próximos 2 años también desde el Consejo. Yo no sé, Santiago, y ya también desde tu experiencia, desde todo el conocimiento también que ustedes tienen en el ministerio, pues esto que estamos planteando, pues, ¿qué implica como este nuevo reto realmente para la industria? O sea, ¿tú qué ves que va a tener que ocurrir en la industria para que logremos pues este reto tan importante? Angélica, me encanta esa pregunta. Y yo creo que yo lo resumiría en dos palabras, que vienen muy acorde, digamos, a la temática que van a abordar ahorita más adelante en la asamblea, y es el tema de la innovación y el tema de la colaboración entre actores. Entonces, en primer lugar, la innovación es muy importante porque hay que volver a pensar cómo hacemos los negocios. Es muy importante empezar a volver a buscar nuevos modelos de negocios. Acá, por ejemplo, el ministerio está trabajando también, avanzando en una cantidad de cosas para reglamentar la ley 1931, que es la ley de cambio climático. Ahí hay un tema de cupos transables, es decir, van a haber una especie de cupos para las industrias que emitan, y esto va a verse obligadas a algunas a vender, otras a comprar. Entonces se va a crear un mercado del carbono, por ejemplo, ahí un espacio, pero también podemos pensar en cómo volver a reinventar los negocios. Eso es muy importante. También el nuevos materiales. Yo creo que es increíble que llevamos todo este tiempo, tantos años, construyendo de la misma manera. Deben haber otras formas, otros materiales de construir, y especialmente otras formas me lleva también a nuevos procesos constructivos. Es imposible también que no encontremos otras formas también económicas de construir. Así que todo este tema se va a lograr gracias a la innovación, a incluir esos procesos de innovación dentro de los modelos de negocios, dentro de la forma en cómo concebimos cada uno de las empresas nuestro mercado. Así que el tema de investigar, de buscar el tema de la innovación va a ser clave. Y acá también me parece importantísimo la colaboración entre actores, porque como lo mencionaste muy bien en todo y describiste todo el tema del análisis del ciclo de vida de las edificaciones, encontrar esos puntos y empezar a comunicar cada uno de los actores en los eslabones de ese ciclo de vida va a ser clave. Va a ser muy importante el trabajo colaborativo también, entender para que todos lleguemos al mismo punto, que es obviamente un producto, bueno, en esta oportunidad, pues una vivienda sostenible, baja en carbono y resiliente al clima, y además unos beneficios económicos, porque está claro que todos tenemos que tener beneficios pues de este nuevo desarrollo de producto. Y acá también es importante empezar a desmitificar un poco el tema que la sostenibilidad cuesta más. Yo creo que ya se están dando un poco digamos, de avances, y hemos empezado a identificar proyectos que ayudan en la desmitificación de esa creencia popular, y yo creo que ahora todo el mundo está volcado. El tema de la pandemia nos enseñó que empezar a ver las cosas desde otro ángulo puede ser también beneficioso, así que eso va a ser muy importante. Y finalmente yo diría el MRV, lo que nosotros somos como MRV, o monitoreo, reporte y verificación, porque lo que no se mide no existe. Y acá en el tema de cambio climático y en el tema de la sostenibilidad, pero específicamente en el tema de cambio climático, reducir emisiones de gases de efecto invernadero va a tocar comprobarlo, medirlo y reportarlo, para que realmente podamos mostrarle al mundo entero que sí estamos avanzando a esa senda de descarbonización. Entonces yo creería que va a ser esto pues lo más importante. Y yo quisiera que de pronto brevemente pues y que concluyeras la idea, de pronto nos mostraras, Angélica, cómo va pues cómo va el sector en este camino, y pues realmente pues ya pudiéramos terminar la sesión con esta última comentario tuyo.
Gracias, Santiago. No, y yo creo que muy interesante lo que tú dices. De hecho, ahorita eso también da pie a lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que también me parece clave, donde tú dices también lo de desmitificar, también el tema como de los sobrecostos y todo eso. Entonces, yo creo que hay puntos como súper clave. Yo creo que ya para cerrar y respondiendo como a esta última pregunta tuya de cómo hemos avanzado, pues como industria, cómo estamos con esto, pues yo creo que desde el Consejo realmente creemos firmemente que en el país se han dado avances muy importantes. O sea, yo creo que nosotros nos sentimos muy contentos de todos los avances que se han dado en el país y además somos también conscientes de que tenemos retos muy grandes. O sea, yo creo que también eso lo tenemos muy claro y yo creo que eso es fundamental pues para mirar desde el proyecto también cómo vamos a abordar esos retos. O sea, yo creo que tenemos todavía retos en términos de vivienda informal, tenemos retos, como tú lo hablabas también, en términos de, en algunos casos, aunque yo creo que hay casos de liderazgo muy grande, pero también, digamos, desde la industria de materiales tenemos unos retos importantes. O sea, yo creo que hay algunos temas que son importantes y que tenemos que abordar, digamos, como muy abiertamente desde el comienzo del proyecto. Pero en general yo pienso, y también esta es una de las razones por las cuales Colombia también fue elegido, ¿no? Es porque se han dado unos pasos importantes desde distintas perspectivas. O sea, yo creo que desde el sector público se han dado pasos muy importantes en poder tener desde pues digamos, desde la política y desde la regulación, pues unas bases para esto. Nosotros en esta fase preliminar del proyecto hemos venido trabajando como en generar todo ese mapeo distinto de iniciativas y de actores locales, y uno lo que encuentra es que ya hay una base muy importante para empezar a trabajar. Que tenemos que articular cosas, sí, o sea, yo creo que hay todo un montón de retos ahí también, pero sí, vemos que tenemos que trabajar más, por ejemplo, en términos de edificios existentes, porque ahí vemos que no está tan cubierto, digamos, como dentro de todo ese proceso de política actual. Desde el sector privado, yo creo que también hay avances importantes que nos van a servir como base pues para este proyecto y para estos procesos que se deben dar en el país. O sea, el año antepasado, realmente nosotros desde el programa BEA entrevistamos a más de 100 proyectos nuevos en Bogotá, en Cali, Montería, y eran proyectos que no tenían, pues se supone que no estaban en ningún proceso de certificación. O sea, nos servían para mirar un poco cómo estaba la industria como en términos convencionales, ¿cierto? Y lo que encontramos es que muchos ya tenían criterios de sostenibilidad, entonces lo que uno, o algunos criterios, entonces lo que uno ve es que realmente, pues sí se ha ido permeando mucho a todo esto que es pues digamos como una masa de vivienda y de proyectos convencionales. Creo que hay unos avances muy importantes ya desde pues los líderes, digamos, de estos procesos en términos de proyectos ya con muchos más criterios de sostenibilidad. Eso es un tema importante. Pienso que se han dado avances importantes, por ejemplo, en términos de materiales. Yo creo que hay algunas empresas, y creo que esto es algo que tenemos que trabajar mucho, y con el ministerio lo hemos identificado que es un tema que tenemos que trabajar mucho, pero también ya hay digamos, unos empresarios y unas empresas colombianas con unas ambiciones importantes y también intentando entender qué es todo lo que tienen que hacer para moverse como hacia escenarios de mayor descarbonización. Creo que también hay un trabajo interesante pues desde todo el sector financiero. O sea, también se han dado unos pasos relevantes en términos de poder tener nuevas líneas de crédito, y yo creo que seguimos como preguntándonos sobre lo que tú decías, o sea, y es cómo desarrollar estos nuevos modelos de negocio que realmente incorporen adecuadamente pues todos estos temas. Entonces, yo creo que en general hay avances muy importantes que nos dan pie para poder trabajar en esto. Y creo que algo que también es fundamental como en todo este proceso, pues es que realmente estamos en un tiempo adecuado para poder empezar a plantear estas estrategias de largo plazo y para empezar a actuar de una vez, porque pues como tú sabes y como todos los miembros nuestros saben, pues realmente si uno se monta en esto temprano y empezamos a descubrir todos cómo avanzar en este proceso, pues vamos a ser pioneros, y si no, pues al final vamos a ser rezagados, pero esto va a pasar. O sea, yo creo que tú sabes completamente que esto pues va a pasar
en el país, va a pasar en el mundo, tiene que pasar, sino digamos que se vuelve bastante inviable muchas cosas pues para la humanidad. Y ya para finalizar, algo que creo que también es muy importante y que además nos da un pie y nos da una base pues sólida también para este proyecto, es entender cómo se han cambiado o cómo van evolucionando también como las tendencias de consumo desde los usuarios finales. Tú y yo hablábamos también en otras conversaciones que nos decía, bueno, miremos lo que ha pasado, por ejemplo, con las bolsas plásticas. O sea, hace 5 años yo creo que nadie concebía, pues, o sea, los que llevaban bolsas de tela a los supermercados eran como las personas locas y hippies, digamos, de alguna manera, pero hoy en día yo creo que ya eso entró en la cultura, ¿sí? Entonces ya es algo normal, es algo que el usuario entiende. Si a ti ya te preguntan, ¿quieres la bolsa plástica? Yo creo que la gente ya dice como, no, de verdad no la necesito. Entonces, son cambios como en patrones de consumo que se están dando y realmente son cambios que van a llegar a permear pues también todo el sector de la construcción o que ya empiezan a permear el sector de la construcción, pues porque realmente si yo estoy tomando una opción distinta con mis bolsas de mercado, pues cómo no va a tomar una opción distinta con la inversión más importante que va a hacer en mi vida, que es mi vivienda, ¿sí? Entonces yo creo que también esa otra lista que es importante, creo que también se empiezan a dar cambios que nos van a ayudar a movernos en todo esto. Yo pues ya con esto finalizo. Santiago y yo pues les agradecemos mucho a todos por la atención. Gracias Santiago como por esta conversación tan enriquecedora y por el liderazgo pues de ustedes desde el ministerio para toda esta iniciativa. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Santiago, Angélica, muchísimas gracias, pero les voy a pedir que no se vayan todavía. Vamos solamente 2 preguntas muy chiquiticas porque estamos intentando inclusive como recuperar el tiempo, pero aprovechando que son muy breves. Que nos contaran cómo se piensa desde el Consejo trabajar de la mano con las constructoras para que realmente se construya de manera sostenible. Y hay otra pregunta también sobre el COMPES 3919 que dice que si en ese orden de ideas se plantea actualizar el COMPES 3919 o establecer uno nuevo. Entonces aquí les dejo las 2 ideas para unas respuestas los más breves posibles. Muchas gracias. Yo respondo la primera y le dejo a Santiago la segunda. Entonces, en términos de cómo el Consejo piensa trabajar esto, o sea, yo creo que lo que vamos a hacer ahorita es generar unos grupos de trabajo. Tenemos planeado hacer unos grupos distintos en términos desde los distintas, pues primero vamos a tener unos grupos que tienen que ver con toda la cadena de valor de la construcción, con el ciclo de vida. Entonces vamos a tener un grupo de provisión de materiales, otro de planeación y diseño, otro de construcción y otro de operación. Vamos a tener también 3 grupos transversales, uno de energías renovables y compensaciones, otro de sistemas de las edificaciones y otro de financiamiento, y vamos a tener 2, uno para Bogotá y uno para Cali. Entonces lo que queremos hacer en esos grupos de trabajo es generar una construcción colectiva. O sea, yo creo que ahí lo que vamos a hacer es invitarlos, o sea, cómo va a participar, cómo va a trabajar el Consejo en esto, es invitarlos a ustedes a ser parte de esos grupos de trabajo para poder construir con ustedes cómo vamos a lograr estas metas que vamos a proponernos para el 2030, para el 2040, para el 2050. Entonces realmente eso es lo que vamos a hacer. Es empezar a esto. Otra cosa importante que estamos planteando desde el proyecto es un tema grande también de comunicación y de formación, porque es importante que esto lo llevemos, pues que vayamos súper acompañados, digamos, como de todo un proceso, donde realmente aquí la idea no es que nadie esté solo en el proceso, sino que todos vamos a ir aprendiendo también de manera colectiva cómo ir avanzando en esto. Entonces aquí pues la cuña, porque realmente sí queremos que todos participen de estos grupos de trabajo, porque esa visión desde la industria y desde los distintos miembros que tenemos acá, pues es importantísimo en el proyecto y en el desarrollo de esto para el país. Bueno, sobre la pregunta del COMPES 3919, me encanta esa pregunta porque precisamente es algo de los retos que tenemos como gobierno nacional. O sea, el COMPES 3919 fue una muy buena iniciativa para digamos, establecer algo prospectivo para el sector edificador en ese momento, en el 2018, que fue cuando se expidió. Ahora, yo creo que este nuevo proyecto de carbono neto cero precisamente va a ser muy importante para revisar a la luz
de ese COMPES, si realmente deberíamos volver a modificarlo, volver a establecer otra política. Y yo creo que pues eso es lo que también como sector, como digamos, como gobierno nacional nos toca, y es empezar a movernos también más rápido en los documentos de política, porque los cambios van a venir cada vez más rápido. Así que pues no puedo decir en este momento si va a haber un cambio o no, pero seguramente lo que sí estoy seguro es que este proyecto de carbono neto cero también nos va a dar luces y unos insights o digamos unos descubrimientos importantes para saber qué debemos hacer en temas de política pública, porque claramente el gobierno nacional tiene una responsabilidad y es también permitir un camino fácil para que las empresas puedan tomar decisiones, puedan adaptarse, hayan instrumentos económicos en el mercado, hayan las condiciones favorables, y eso es algo que también iremos de la mano y por Nos quedamos ahí.